ese sería como el primer consejo, que en realidad para poder acompañar con toda la conciencia y con todo el amor a las infancias, en realidad el proceso empieza con nosotros. Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Hola Meli, Hola, qué gusto conversar con vos, ¿no? gracias. Que yo sé que vos tuviste experiencias muy lindas con Sabio y me gustaría mucho hablar un poquitito sobre tu vivencia, por un lado de Sabio, pero por otro lado, tu conceptualización de la armonía. Pero para eso quiero que vayamos viendo desde atrás hacia adelante, ¿no? ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Sabio? ¿Qué hacías? ¿Cómo vivías las cosas? ¿Y, y cómo fue después? Bueno, yo conocí a Sabio eh, en el año 2019. Trabajaba de fonoaudióloga, era mamá, en estos aspectos parecido a la actualidad, pero por una situación con mi hijo, conozco a Fabio, que lo conozco de la mano de Inés, y veníamos transitando algunas cuestiones. Yo ya conocía el espacio, conocía el sistema, pero nunca había tenido la experiencia personal de vivenciar las armonizaciones. Y bueno, esa fue como la primera situación que me acerca a Sabio, conozco el sistema, y bueno, yo siempre cuento que en realidad en lo personal fue como un antes y un después, porque a partir de ese día pude comprender lo que estaba sucediendo en el sistema familiar y relacionado con mi hijo desde otro lugar. Bueno, quedé así como muy impactada. A partir de ahí empecé a hacer como todo un proceso, empezamos en realidad un proceso diferente. Después de un tiempo, Inés me propone hacer el primer nivel y ahí empieza como todo el proceso como de aprendizaje, de cambios también, sobre todo personales, internos. Yo lo que pude vivenciar al ir eh, transitando cada nivel fue como una transformación interna súper importante, que hoy puedo decir que me impactó vida personal, familiar y profesional también. Antes me preguntabas, bueno, cómo era mi vida antes de conocer Sabio. En realidad yo era una mamá que tenía que trabajar mucho los miedos, las inseguridades. Me parecía que, que tenía que trascender esto de ver y experimentar las cosas muy desde lo emocional o desde lo físico y lo mental, o sea, como que quedaba atrapada en estos niveles, en estos aspectos, digamos, y lo que me fue permitiendo Sabio es estar a como conectar con otros, con otras posibilidades, con la posibilidad de percibirme como integrada con otros aspectos también. Y bueno, ir resolviendo y trascendiendo cuestiones, ¿no? Ya como aprendizaje. Decime, y tu aplicación en fonoaudiología, ¿vos aplicaste, digamos, lo que aprendiste, por ejemplo, del testeo de Sabio en fonoaudiología? Y bueno, yo hace ya 15 años que trabajo como audióloga en el área de lenguaje y comunicación en la infancia y bueno, aprendí Sabio y empecé a transitar todos estos procesos y sobre todo aplicarlos. Nada, conecté con una búsqueda interna también de integrar esto a la perfección. Y de a poquito fui buscando la forma de integrar estos dos aspectos. A testear, a armonizar, a realizar como un proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje y de observación de qué pasaba cuando armonizaba la sesión, qué pasaba cuando armonizaba la primera entrevista clínica, cuando la mamá me contaba, o el papá o la familia me contaba. Y bueno, y ahí se abrió todo un mundo de posibilidades diferentes y de experiencias súper enriquecedoras.
la actualidad lo integro, ya es diario, lo integro en mi día a día de trabajo. Estoy transitando como un proceso de aprendizaje de cómo contarlo y expresarlo y integrarlo también a las familias que asisten al espacio. ¿Cómo estás considerando ahora, cómo es tu pensamiento con respecto a la armonía? ¿Cómo definirías la armonía en este tiempo después de haber experimentado, digamos, estas vivencias de sabio? No sé si tengo un concepto así cerrado, pero sí puedo expresar lo siguiente. Para mí la armonía es la posibilidad de poder experimentar la vida desde un lugar diferente, un lugar que integre todos los aspectos del ser humano. Es como una posibilidad que tenemos todos los días de poder conectar eh, con la posibilidad de sentirse conectado con la esencia o con lo interno. Para mí también otra cosa que me conecta con la palabra armonía, me conecta con la posibilidad de conectar con el campo de información al cual todos pertenecemos y desde ahí vivenciar las cosas de otro lugar. Y como decía antes, para mí es un proceso de aprendizaje de todos los días, conectar con el trabajo interno, se realiza diariamente. Una de las herramientas que a mí me ayudó muchísimo a conectar con la armonía fue Sabio, porque cuando sentía que me corría de ese estado de conexión, o que sucedía algo, o que conectaba con algún aspecto fuerte emocional, mental, o con alguna situación, inmediatamente recurro a Sabio para armonizar y siento que vuelvo a ese estado como de conexión que de alguna manera se me había ido. Entonces es diario y es constante, es de todo el tiempo estar trabajando para recuperar esa armonía que es de alguna manera innata, ser la posibilidad de conectar. ¿Sabes que una de las cosas que yo noto es que la posibilidad de aplicar la armonía en cada una de las cosas que hago, por ejemplo, una ama de casa en el cuidado de los hijos o en la casa, o un trabajador en su tarea, o en los vínculos, en las relaciones, en todo eso se puede aplicar la conciencia de armonía, ¿no? Y, y en el caso de tu actividad, yo creo que una de las limitaciones que muchas veces tiene el estudio es que, por ejemplo, traen un niño y entonces es como que uno tiene que tratarlo al niño solamente, ¿no? O sea, la conciencia pasa por tratarlo al niño. Pero ese niño tiene una serie de vínculos y muchas veces la desarmonía está en uno de los vínculos. Entonces, yo te diría, la posibilidad interesante que vos tenés es poder ir ubicando dónde está la desarmonía, que muchas veces no está en el emergente, digamos, muchas veces el niño es el emergente de una situación que no es de él. Sin embargo, se puede manifestar ahí. Vos sabés, esto que me estás contando, este año en particular, estoy haciendo como este proceso de observación. Por ejemplo, cada niño viene con un motivo de consulta. O sea, la mamá dice, bueno, yo consulto porque está pasando tal cosa. Cuando yo armonizaba esa situación que me contaba, que puede ser una dificultad en el lenguaje articulatorio, lo que sea, conectaba con esa desarmonía como origen, generalmente estaba relacionado con aspectos como diferentes a lo que uno hubiese pensado desde la disciplina. O sea, esto que vos decís, generalmente nuestra mirada y nuestra conciencia está puesta en el niño y en el problema, y cuando uno armoniza se abre como toda una posibilidad de observar y de armonizar y ordenar otras cuestiones relacionadas con lo vincular, con lo transgeneracional, con, bueno, otras posibilidades. Y este año pude como observar eso, ¿no? Y eso me ayuda a correrme
tener una mirada como más integral, correrme de esa mirada solamente al niño y a la dificultad y poder ordenar a través de la armonización otros aspectos. También pude comprobar que el proceso de aprendizaje por el cual asiste el niño es muchísimo más dinámico cuando uno armoniza esta desarmonía raíz. Así que bueno, estoy como transitando este proceso de observar realmente en la práctica los efectos de la armonización y es maravilloso, realmente sorprendente. Bien. Entonces, sabes que yo creo que ahí es muy importante la armonización que uno tiene, porque depende de la mirada del profesional para, digamos, para orientar, cómo es que yo oriento la conciencia y la energía de la otra persona, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a cómo el profesional tiene la mirada, va a ver la desarmonía. En este caso, a nosotros nos interesa más la desarmonía que el hecho de llegar a un diagnóstico. Eh, entonces, uno va a encontrar más dónde está la desarmonía y nos va a dar la posibilidad de poner la conciencia en ese lugar, ¿no? Entonces, digamos que cuando un terapeuta o alguien tiene conciencia de no solamente ese puntito, sino que ese puntito está relacionado con sus papás, con sus tíos, ¿no? Pero además de eso tiene una historia, además de eso tiene una carga de información que viene quizás de otras vidas, quizás de otras dimensiones. Entonces, cuando empezamos a abrirnos a eso, es tal la apertura holística que se hace que cuando lo toma una persona que no tiene la formación, dice, pero ¿cómo voy a manejar tanta información? ¿No? Sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad del testeo, el mismo testeo te va llevando a dónde tenés que ir poniendo la conciencia. Eso es yo te diría lo genial de esto. Y, ¿vos sentiste que esa experiencia te fue sucediendo a medida que pasaba el tiempo? Y ya me fui como observando eh, con una postura o una mirada diferente a- en relación a lo que tenía que trabajar, a lo que se tenía que abordar. Fui y estoy en este proceso de integrar esa información a la formación, digamos. Entonces, que eso me permite realmente trabajar de manera diferente. Si bien si hay que hacer un tratamiento, una práctica, lo que sea, que se aborda desde ese lugar de manera tradicional, yo lo que siento es que internamente me posiciono diferente, me da otras herramientas, sobre todo como que me permite como ampliar la mirada y llevarlo al trabajo que hago día a día, digamos. A veces explicarlo conceptualmente o es como difícil, pero sí en lo interno y en lo vivencial nos permite tener otro estado, este encuentro con el otro hacia lo que hacemos. Meli, qué interesante todo eso que nos contaste y tu manera de vivir tu profesión en relación con la armonización. ¿Vos podrías decirme cuál es la inspiración que a vos te lleva detrás de todo esto a hacer lo que estás haciendo? Y mira, ante esta pregunta se me viene como una palabra, es la palabra integración. Y creo que la búsqueda interna que siempre tuve es poder integrar eh, miradas, integrar aprendizaje, integrar los diferentes como aspectos del ser humano y poder no solamente vivir lo personal desde ese lugar, sino también trasladarlo al servicio que brindo, al trabajo y a lo que hago día a día. Eh,
pero si tendría que reducirlo en una palabra, es como esta búsqueda, este interés por la integración y por la conexión y con este campo de información que antes hablábamos, ¿no? Y abrirnos a las infinitas posibilidades que eso nos trae. Bueno, Claro, decime, y por ejemplo, ahí, cuando vos vas viviendo todas estas situaciones donde vos ves el cambio en tus pacientes, en tu gente con quien estás tratando, eh, a causa de esa experiencia, vos te das cuenta qué cosas podrían hacer ellos para ir mejorando, ¿no? Entonces, a mí me surge la pregunta, ¿qué consejo vos le darías a la gente que está viendo esto como para poder vivir en armonía? bueno, creo que es como animarse a este proceso diario de esa búsqueda constante de armonía, ¿no? Y de ir percibiendo internamente cuándo estamos en conexión y cuándo no, cuando sentimos que no estamos en conexión con este proceso de armonía, buscar recursos y buscar la forma de volver a ese estado, que es un estado que nos pertenece, ¿sí? Entonces es inherente a nosotros, a la esencia del ser humano. Después la vida nos lleva por otras experiencias, pero bueno, es dar ese primer pasito de animarse a querer hacerlo y de buscar la forma para poder hacerlo. Cada uno va a ir encontrando su manera, sus herramientas y su forma, pero por lo menos lo que sentí en mi proceso personal es darme, que me fui dando la posibilidad de habilitarme a buscar diariamente esta conexión, esta sensación interna de armonía. En vos misma, ¿vos sentiste que en este tiempo hubo un cambio con respecto a la calidad con que estás viviendo las relaciones que vas teniendo, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, con la gente cercana, con respecto a que hay una armonización, hay una vivencia de armonía más cercana o más posible? Y eso fue como lo más impactante que percibí en este proceso. Empecé a ver que las relaciones se iban modificando, los vínculos, inclusive la relación con uno mismo y nada, cómo iba afrontando las situaciones, las iba como modificando o cambiando para bien. Eh, lo vi impactado en la familia, en los vínculos, inclusive en lo laboral. eh, Me vi en situaciones donde podía explicar las cosas desde otro lugar, estableciendo diferentes también vínculos y relaciones. O sea, para mí es un aporte maravilloso lo que uno puede hacer teniendo o vivenciar, teniendo la herramienta de la armonización. Para mí impacta en todos los niveles de la vida. Vos sabés que para mí una de las cosas más importantes, digamos, son los niños. Los niños es la continuidad de la vivencia, ¿no? Es el mundo que viene va a ser de acuerdo a cómo los niños están viviendo hoy. ¿Y qué consejos podrías darnos como para tener en cuenta la relación y el cuidado en la educación de los chicos? Bueno, comparto profundamente esto de que la infancia es lo nuevo, es lo que se viene. Para mí es una etapa de la vida que hay que acompañar así como con muchísimo amor y esmero, ¿sí? El consejo que ahora se me viene a mente, y que es lo que vivencio, nada, en lo personal, y en lo profesional, es que para poder acompañarlos de la mejor manera posible, necesitamos emprender este caminito de autoobservación y de esta conexión con uno mismo y con la armonía nosotros, los adultos, que somos quienes los acompañamos. Yo creo que el trabajo que uno hace en lo personal y esta conexión nos permite
acompañar esas primeras etapas de una manera diferente y nos da un montón de posibilidades nuevas. Ese sería como el primer consejo, que en realidad para poder acompañar con toda la conciencia y con todo el amor a las infancias, en realidad el proceso empieza con nosotros en primer lugar, que ellos nos aportan y nos van guiando, qué cosas tenemos que ir modificando, cómo, nada, tenemos que abordar distintas situaciones. Otro consejo que podría dar es estar siempre atentos y atentas a la información que ellos nos brindan, porque ellos tienen una conexión con la información muy pura, pura y muy fluida, y que uno puede estar atento a lo que nos van como manifestando y mostrando y diciendo, podemos hacer ese camino a la par. Nada, lo veo como un aprendizaje como conjunto, no es que el adulto que sabe más y que tiene más posibilidades acompaña al niño que es pequeño, sino que es un aprendizaje y un vivir juntos y un crecer juntos. Entonces todo lo que uno haga para sí impacta en ellos. Vos sabés que yo siempre insisto que uno de los temas más importantes es que tengamos conciencia de sistema, ¿no? Y yo creo que la experiencia de encontrarme con los niños, de encontrarme con nuestros hijos o con quienes estamos educando, es uno de los lugares donde uno con más facilidad se da cuenta que tengo una continuidad. Soy el mismo sistema con mi hijo, soy el mismo sistema con el chico que estoy educando, ¿no? De alguna manera soy yo que me estoy educando en él. Y tomar conciencia de eso hace que no solamente me dé cuenta con él, que es con él que está pasando, sino que con los distintos vínculos también tengo una extensión de sistema. Entonces, cuando empiezo a tener conciencia de la armonía, me parece que no solamente la armonía va a ser vivida en mi vínculo, sino que también el otro va a ir recibiendo una luz, una claridad con respecto a cómo ir viviendo, que de alguna manera eso es el objetivo de la sanación. ¿Sabes? Lo que vos contabas recién, eh, que lo puedo observar, bueno, en lo personal ni hablar, pero en el espacio terapéutico también. Eh, Como anécdota, muchas veces tengo como un primer encuentro con la familia, donde ahí ya vamos charlando algunas cuestiones, y lo que me permitió Sabio es poder empezar a hablar de otras cosas también. Como un proceso vivo, no es que yo sé de antemano qué es lo que voy a decir, sino que en este ida y vuelta con la información y estando en conexión con la información, en este mismo encuentro, charlamos de distintos temas. Tal vez empiezo a trabajar con el niño y ya en la primera o en la segunda sesión, sin haber hecho un proceso terapéutico específico con audiológico, eh, la mamá o el papá me comenta que ya hicieron un montón de cambios, que ya hay avances, bueno, cosas que habíamos charlado, ellos ya lo pudieron como integrar a su día a día y lo hubieran impactado en su hijo o en su hija. Entonces esto que vos me contabas, este ida y vuelta con la información entre el adulto y el niño como un sistema, realmente lo observo. Y se ve puntualmente con progresos en muy cortito plazo, cuando el proceso empieza también por el adulto que acompaña y eso impacta bueno, en el niño también. Eso es una de las cosas que más me motivan a continuar y me encantan y me conectan con toda la información, digamos, compartir. Normalmente, ¿a qué edad de los chicos es que estás trabajando? ¿Qué edad tienen tus pacientitos? Trabajo, la mayoría de los pacientitos con los cuales trabajo están como en la edad de la primaria, ¿sí? A partir de los 2 años y medio hasta los 7, 8 años, pero este año también estoy trabajando con preadolescentes también. Vos sabés que, digamos, desde el punto de vista de la conciencia, ese tiempo es muy importante porque los niños, digamos, a los 2, 3, 4 años, todavía no tienen
toda la estructura, tiene una estructura mínima, digamos. Hicieron, dentro de Sabio, podemos decir que hicieron el proyecto y sentido y están como confirmándolo, aplicándolo en sí mismo como primeras experiencias. Entonces, es un tiempo muy importante porque en realidad es un tiempo de programación, es un tiempo donde todavía se está concretando cómo va a vivir ese chico todo el tiempo futuro, ¿no? Entonces, tener conciencia de que lo que en ese momento se implanta es, digamos, es para siempre, es para toda la vida de esa persona. El hecho de poder armonizar ese inicio, a mí me parece que es un enriquecimiento para esa persona y para la familia, ¿no? Sí, 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 es hermoso. ¿Tuviste alguna experiencia con respecto a cambios en las actitudes, en la parte educativa, en la parte de respuesta de los niños, digamos, desde un principio? Sí, yo la manera en que fui haciendo las armonizaciones era hacer una armonización como importante después de la primera sesión, como si fuese de la entrevista clínica. Después, lo que yo iba armonizando lo iba registrando, digamos, de alguna manera. Al tiempo volvía a chequear la información cuando hacía una nueva reunión con la familia. Y ahí pude ir comprobando, y pude ir observando que muchas cosas de las que habíamos armonizado, había armonizado al principio, se iban transformando y se iban modificando. Hay situaciones con la escuela, situaciones con el mismo espacio fonoaudiológico de terapia, que, bueno, a veces eran, nada, impacta de distinta manera en cada familia, situaciones de conductas en la casa. Bueno, fui como observando que lo que ya había armonizado al principio, al tiempo se había modificado. Y yo volví a chequear. Cuando me comentaba la mamá, bueno, esto sucedió así, que bueno, cuando lo armonicé fui haciendo como ese proceso. Nada, es maravilloso. Y después, en cada sesión, después me tomo un ratito por si surge algo o la mamá me comenta algo que yo considero importante para armonizar, también lo hago y lo vuelvo a chequear al tiempo y así voy haciendo este proceso de ir acompañando distintas áreas más allá del lenguaje y la comunicación con la armonización. Que eso impacta en nada, también en el trabajo que estamos haciendo. Qué bueno. Vos sabés que a vos te toca trabajar casi a nivel personal con el niño, ¿no? También está incluida la familia. Pero, por ejemplo, hay personas que son docentes, por ejemplo, y pueden armonizar todo un curso. Y es muy interesante porque uno puede ir viendo cómo es el cambio que se produce en los niños y sin tener que poner la conciencia por ahí en cada uno. Pero si fuera necesario armonizar a uno, también se puede armonizar. Sí que está genial eso. Teniendo como la herramienta de la armonización a lo que nos dediquemos y a los lugares que vayamos, podemos llevar y aportar armonía con el sabio. Y es maravilloso, y en el trabajo con los niños, es súper interesante. Trabajo de grupos o cuando hay conflictos entre ellos. Para la docencia es súper importante. Es feliz. Genial, genial. Muy bien. Decime para ir terminando esta reunión que fue muy interesante, o cómo definirías vos para aquellas personas que no conocen qué es la armonía? Porque en realidad cuando uno aprende sabio lo que está aprendiendo es a conectarse con la armonía. Yo lo viví, eh, es lo que puedo contar hoy, con la posibilidad de estar en conexión con, como con la parte esencial de uno, en conexión con la vida y empezar a percibir las diferentes cosas de la vida, los diferentes aspectos desde otro lugar, o más amplio. Para mí estar
en conexión con la armonía es una posibilidad de vivir desde otro lugar, más en estado de presencia, en estado de aceptación, de comprensión. Muchas veces nos pasa que lo que resulta armónico no es lo que nuestra mente o nuestras emociones deseaba en ese momento, y lo que aportó es confiar en que hay un orden más allá de lo que uno puede con nuestras limitaciones y nuestras estructuras mentales y emocionales percibir en el momento. Entonces, soltarme en esa confianza de vivir en armonía me ayuda como a trabajar también como la aceptación y el estado de presencia constante. Son cosas que nos van en realidad impactando en la conciencia, es un aporte. O sea que podríamos resumirlo como, por un lado, conexión, ¿no? Conciencia, integración. Yo creo que son tres palabritas que nos diste hoy y que de alguna manera nos enriquecen a todos los que podemos conectarnos con esta experiencia que hacemos en estos encuentros. Muchísimas gracias. Alguna vez vamos a seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y a mí me gustaría que después nos cuentes más cosas prácticas, vivenciales, experiencias, porque estoy seguro que tuviste muchas experiencias con respecto a los cambios que se van produciendo en los niños. Sí, me encantaría, hermoso. Muy bien, muchísimas gracias entonces y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Un abrazo grande.